aquí abajo, sino que tiene que estar gobernando aquí arriba. Él es la luz, yo soy la luz del mundo, dijo. Entonces, si Cristo está aquí, entonces gobernarán otras cosas. Gobernará tinieblas, que es ignorancia, ignorancia de la vida, ignorancia de lo que Él es. Entonces, cuando Cristo está arriba, diga conmigo arriba, entonces la luz está en aumento, ¿sí? Entonces la luz va en aumento. Así que está bueno esa analogía, porque nosotros podemos ver que podemos llegar aquí como yo alguna vez llegué y yo creía en el Señor, creía en Jesús, creía en Dios y creía en todo lo que quería, ¿no? Pero Cristo todavía estaba muy abajo, muy abajo. Todavía Él estaba muy debajo del almud, muy escondido acá atrás. Pero a medida que uno se va humillando al Señor, cada vez que uno va renunciando, cada vez que uno va dejando las cosas atrás, el pasado y todo lo demás, dice Santiago que así como la luz va en aumento, ¿no es cierto? Cristo va aumentando en nosotros y te vas a dar cuenta porque, como decía el otro pasaje, vas a ver que la gente va a venir a vos porque hay luz en tu vida. Hay luz ahora, hay luz, hay luz, hay luz, y donde hay luz hay vida. Y donde está la vida, amén, hay progreso, hay avance, ¿sí? Hay propósito, y eso es maravilloso. Muy bienvenida, Evangelina, gracias por estar aquí. Recibimos a nuestra hermana con un aplauso, por favor. Una sierva preciosa, de años sirviendo al Señor. Y si el Señor así le da testimonio, esta es tu casa, esta es tu familia, y aquí estaremos para edificarnos mutuamente como casa, ¿sí? Como cuerpo. Así que muy bienvenido a los jóvenes allí, a los muchachos, a esta jovencita preciosa que conozco a sus papás, ya estuvo aquí con nosotros. Creo que estaba para allá el púlpito, ¿no? Cuando viniste aquella vez. Sí, miraba para allá, estaba todo así a lo largo para acá, pero bueno. Y le damos gracias al Señor porque ya tenemos el aire ahí para instalar acá, así que en cualquier momento ya se va a colocar ahí. Buenísimo. No vamos a padecer tanta calor. Bueno, vamos a lo que venimos. Vamos a servir al Señor. Amo servir al Señor. ¿Cuántos aman servir al Señor? ¿Cuántos sienten gozo por estar en la casa del Señor y decir, Señor, en lo más mínimo que pueda yo servirte en este día? Porque a veces servir no es hacer cosas. Servir es fluir en la vida del Espíritu. A veces una oración, a veces una palabra cantada, a veces una administración, a veces un abrazo o una bendición, ¿no? Ya estamos sirviendo al Señor y estamos fluyendo en Él. Así que le damos gracias al Señor por esos que aman la obra, por aquellos que desean servir a Dios, porque un día Él dice que se despojó a sí mismo, se despojó de su divinidad, estaba sentado con Dios, estaba en el trono de Dios, Él era Dios y se despojó a sí mismo de su divinidad y tomando forma de siervo, dice, semejante a los hombres, se humilló, ¿sí? Para coronarnos a nosotros, para volvernos al diseño original, para traernos a la restauración de todas las cosas, ¿sí? A ponernos en el lugar que habíamos perdido por causa del pecado. Yo en esta noche quiero hablarles de este reino que estamos ministrando en este mes, que tiene que ver con un reino de una naturaleza celestial. Y nosotros vamos a tratar de entender en esta noche, abrir nuestro corazón, por ahí para algunos que están aquí por primera vez o por ahí no tienen contacto con las Escrituras, pero estoy orando y estábamos orando todos aquí porque todos seamos absorbidos por la palabra del Espíritu que se suelte aquí, que todos podamos entender, porque Dios se dará a entender, si lo quiero entender, se dará a entender a mi vida, me iluminará, me mostrará, me hará ver por dónde ir en la vida con Él. Yo quiero mostrarles esto porque
el cumplimiento de lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2 se da en Juan 18:36. Si me acompaña, hijo, vamos a ver este versículo, porque él está ahí tomando esa forma de siervo y humillándose a sí mismo sin dejar de ser rey. Él nunca perdió su reino ni su autoridad de rey, simplemente tomó forma de hombre, tomó forma de siervo. Y ahí se estaba humillando, porque él está delante de Poncio Pilato. Solo este versículo vamos a leer. Pero él está frente a Poncio Pilato y toda la multitud diciendo, ¿a quién soltamos, Jesús o Barrabás? Barrabás, ¿no? Jesús ahí está y tiene una conversación con Pilato. Y Pilato le pregunta, ¿vos sos rey? Y él le dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Diga conmigo, el reino no es de este mundo. ¿Sí? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero, una vez más, mi reino no es de aquí. ¿Sí? Entonces, el reino de Cristo no es de este mundo, el reino del Señor no es de aquí, el reino no es terrenal, ¿sí? El reino es celestial. Y aquí me voy a conectar con la palabra mundo. Diga conmigo mundo. Mundo, ¿sí? La palabra mundo es la palabra sistema, ¿sí? Cuando hablamos de planeta, no lo asociemos con mundo. Porque planeta es lo que Dios creó y es bueno y en gran manera, dijo. El planeta no es el mundo, aunque la gente del mundo hable así. Pero el mundo es el sistema que está aquí, ¿sí? El sistema que nos rodea a diario. El reino no pertenece a este sistema corrompido por el pecado. Nosotros nacimos dentro de este sistema y el reino vino a sacarnos de este sistema. ¿Para qué vino el reino? Escuchábamos el lunes, ya estoy mareado con los días, el lunes escuchábamos a nuestra hermana Marta que nos decía que cuando Jesús aparece en escena, cuando Él vuelve del desierto, cuando Él ya tiene sus 30 años y vuelve del desierto, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, Él vuelve y lo primero que dice es, yo los amo, no saben cómo los quiero. Él no dijo eso. Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el rey estaba apareciendo en escena. El rey estaba apareciendo, porque no existe reino sin rey. Entonces el reino y el rey aparecían en escena. Y ahí la palabra arrepentido es cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí? Cambiar nuestra mentalidad, volvernos a Él. El rey vino a producir arrepentimiento en el pecador por medio de la palabra. Y los que creen en su nombre son trasladados a un reino de luz. Y no es solo de luz, es un reino completo, total, que no le falta nada. Es un reino de amor, es un reino de justicia, es un reino de verdad. O sea, es un reino que no le falta nada, que lo tiene todo. Todo lo tiene ese reino. Entonces, el rey no vino a juzgarnos o a condenarnos. Él no apareció como juez. Él apareció como un siervo. Porque vino a servirnos, a tomar nuestro lugar, pero no dejó de ser rey. Aunque por dentro era rey, por fuera era siervo. ¿Me entiende? Y entonces Él no vino a condenarnos, sino que vino a revelar la naturaleza de su reino. Él vino a revelar esa naturaleza celestial, incorruptible, imperecedera, ¿sí? Inmarchitable, como dice por allá en otros versículos, como es su voluntad, porque el rey tiene una voluntad. ¿Me entiende? Entonces, el reino de Dios no está, diga conmigo, el reino de Dios no está bajo engaño, no está bajo apariencia, no está bajo mentira, no está bajo oscuridad, no está bajo maldad. El reino de Dios no está bajo muerte. El reino de Dios es completamente Él mismo, su jurisdicción, ¿sí? Donde Él gobierna, donde el rey está, la luz está, el amor está, la verdad está, la vida está, la justicia está presente. Entonces,
El apóstol Juan nos dice, hablando del mundo, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, claramente hay dos reinos en oposición, hay dos sistemas en oposición, hay dos contradicciones y hay dos naturalezas que confrontan entre sí y nosotros estamos aquí en el medio. Decirle al que está al lado tuyo, bienvenido. O sea, estamos aquí en el medio, somos materia. Tocate así un poquito el cuerpo y dices, soy materia. Estoy aquí en este sistema, pero Jesús dijo, aunque yo los deje en este sistema, ustedes no son de este sistema, ustedes son del reino. ¿Me entienden? Entonces, busque conmigo, acompáñeme a aquellos que tengan Biblia, y si no, aquí en la pared tenemos una hermosa Biblia. Primera de Juan 3:8, ¿sí? Primera de Juan 3:8. Aquí voy a ir ya metiéndome en esto que es el mundo. A veces nosotros venimos a Dios con todos nuestros problemas que el mundo nos dio. Porque nacimos en este sistema corrupto, en este sistema de pecado. Nacimos nosotros, es un ADN que vino incrustado a nosotros. Nosotros no queríamos hacer así, pero bueno, ahí estaba la naturaleza de pecado en nosotros. Nadie, siempre digo lo mismo, ¿no? Y lo recuerdo una vez más. Pero ¿por qué le enseñá al pibito, cuando es chiquito, a no mentir? No mientas. Y el pibito miente, y de repente salió mintiendo. No digas eso. Y a veces porque empiezan a copiar de otros, ¿viste? Pero a veces les sale, ¿de dónde sacó este? Porque ya desde chiquitito la cosa viene ahí adentro. La cosa rara está ahí adentro. Entonces, este sistema nos tiene como, o nos tenía, o nos tiene en parte, un poco atrapados. Mire lo que dice 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto aparecía conmigo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, la palabra apareció es la palabra apocalipto, que significa correr el telón. Correr el velo, como decía, cuando Jesús aparece en escena, ¿qué empieza a pasar? Empieza a correrse el telón. Ya un apocalipsis estaba sucediendo. Apocalipsis no es solo un libro en la Biblia, es un acontecimiento que sucede en nuestra vida. Cuando Cristo llegó a nosotros sucedió un apocalipsis, se corrió un velo. Y empezamos a ver la vida, empezamos a ver la gracia, la salvación, el amor de Dios, la misericordia, la bondad. Empezamos a ver, se empezó a correr algo en nuestras vidas que antes no podíamos ver, que antes no podíamos comprobar. Entonces empezó a suceder. Él apareció para deshacer. Él vino a nosotros para deshacer. Hay algo que está, decirle que está al lado tuyo, hay algo que el Hijo está deshaciendo entre nosotros. Hay algo que el Hijo está deshaciendo entre nosotros. Cuando Jesús caminaba sobre este mundo, un gran velo iba corriéndose a su paso. Caminaba sobre las aguas, calmaba la tormenta, revivía a los muertos, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, multiplicaba los alimentos, sacaba moneda de los peces y además vencía a Satanás sobre la cruz y encima resucitaba el tercer día de entre los muertos. Imagínese si no estaba el reino presente de Dios con él. Ahora bien, un gran apocalipsis sucedía cuando Jesús caminaba. Entonces hoy el mismo Cristo, el mismo Rey, está en su iglesia. Él nos habita. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que está en Cristo, uno es con Él. Él vino a morar en nosotros. Él hizo morada en nosotros. Entonces, esa iglesia que hoy va caminando y va corriendo esos velos, va deshaciendo las obras del diablo, destruyendo toda obra de maldad para establecer su reino aquí y ahora hasta la consumación final. Que está el reino aquí
y ahora, pero todavía no está la consumación final. No está el todo de Dios establecido. Un día llegará el final. Un día llegará el todo de Dios, completo entre nosotros, amén. El reino celestial completamente absorbiendo todo lo natural para la gloria de Dios. Amén. Amén. Yo me apasiono cuando hablo del reino porque es una realidad tan tangible entre nosotros que se va a hacer mucho más real el día que Jesús vuelva a esta tierra. El reino solo es real y no es una ilusión futura. Sí, porque muchas veces se nos enseñó sobre el reino algo que será ya cuando yo me muera y lo reciba cuando esté en el cielo. No es una ilusión allá, el día de mañana, sino que es un ahora, un aquí y ahora. Aquellos que han huido del mundo, aquellos que han escapado del mundo, aquellos que no se dejan influenciar por el mundo, porque el mundo es como es, porque tiene un príncipe. El mundo es mundo porque tiene un príncipe. Y yo quiero leerles algunos versículos rápidos, así como Juan 12:31 o Juan 14:30, Juan 12:31, Juan 14:30. Mire lo que dice el mismo Jesús. Hay otros versículos más, pero vamos a citar esto para modo de ejemplo nomás. Ahora es el juicio ¿de qué? De este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Dónde? Será echado fuera. ¿Sí? Entonces, cuando él está diciendo, ahora es el juicio de este mundo, dice, y el versículo siguiente dice, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿De qué está hablando? De la cruz. ¿Sí? El rey en el cielo tiene un trono invisible, pero en la tierra tiene un trono llamado cruz. A todos atraeré a mí mismo. Juan 14:30, no hablaré yo mucho más con vosotros, porque viene, ¿qué cosa? El príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí, o nada tiene en mí. La palabra príncipe describe la idea de tener un principio. Los que a veces leemos las escrituras hablamos de principado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa cualquier cosa que me sujeta o me liga al sistema del mundo. ¿Qué es príncipe? El príncipe de este mundo. ¿Qué es? ¿Qué genera? ¿Qué produce? ¿Qué hace? Establece un principio sobre la vida de cada uno de nosotros. O ha establecido o establece y nos tiene ligado y nos tiene atado para que nosotros vivamos acorde a este sistema que está bajo el maligno, como dice Juan. Y nos tiene sujeto. No me acuerdo. No se rían los hombres, por favor. Pues esto es cosa de mujer. O no sé tanto, pero bueno. Me acuerdo cuando mi abuela me enseñó a tejer. Y sé tejer, ¿eh? Con las dos agujitas ahí. Y tejía. ¿Cuántos de acá las mujeres saben tejer? ¿Los hombres? Ah, sí. Claro. Bueno. Hay algo en el tejido que me enseñó mi abuela, y yo me hice una bufanda. ¿Qué hacer? Nos peleamos por la aguja y por la lana. Esa es tu lana, esa es mi lana. Ella me enseñó a hacer el punto final. Diga conmigo, punto final. Punto final. Esto era muy importante, debía quedar escondido el punto final. No debía verse, porque si el punto final se descubría, se deshacía todo el tejido. ¿Cuántos saben eso en el tejido? ¿Sí? Bueno, porque si, ¿vieron, hombres? Saben nada usted. Porque si no quedaba escondido, podía deshacerse todo el tejido, ¿no? Entonces, el príncipe, ¿qué es el príncipe? ¿O qué es un principado? ¿O qué es un principio en nosotros? De eso estamos hablando, ¿sí? No solamente estamos hablando de la entidad, sino de lo que genera en las personas, ¿sí? Entonces, ese principio es un punto final en nosotros que está escondido. Es un punto final que está aquí escondido, que está aquí escondido, que está aquí entre nosotros. ¿Y qué pasa? Que está escondido en nuestras vidas y del que Él no tienes agarrado y opera conforme a los patrones del mundo. ¿Por qué somos así muchas veces? ¿Por qué pasamos lo que pasamos? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro?
y pedimos ayuda a Dios y ahí está el Señor. Pero hay cosas que están tan escondidas que son un principio. ¿Qué hace el rey? El rey pone en descubierto ese punto final en nuestras vidas. Diga conmigo, el rey pone en descubierto el punto final que está escondido en nuestras vidas. ¿Sí? Lo pone en descubierto y nos enseña, diga conmigo, él me enseña. Él me enseña que por su espíritu yo empiezo a tirar del punto y a tirar de ese punto escondido y empiezo a tirar y me empiezo a destejer de este sistema, de los patrones que aquí funcionan, de las cosas que me dijeron, de las cosas que me implantaron, de las cosas que me ataron, que me ligaron. ¿Cuántas personas, cuántas familias destruidas por esos puntos ciegos que están escondidos? Diga conmigo, si quiere, yo no tengo un príncipe en mi vida, yo tengo un rey de reyes y señor de señores. Vamos, aplauda su nombre. Vamos, dígalo, 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 dígalo. Yo no tengo un príncipe, yo tengo un rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Y Señor. Vamos a leer juntos Efesios capítulo 2, verso 1. Vamos a hablar un poquito más cómo opera, cómo trabaja esto en nosotros. Yo sé que esto te va a hacer bien, te va a ayudar, te va a sacar de esos lugares donde a veces decís, che, pero ¿por qué no puedo progresar? ¿Por qué me va todo mal? ¿O por qué las cosas no me están saliendo? ¿Por qué a veces vuelvo a caer en lo mismo? Y tenemos que detectar el punto final y tirar de él. ¿Alguien puede levantar su mano y decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame ese punto final escondido? Muéstrame, Señor, muéstrame dónde está ese principio que fue plantado en mí, por tu reino, porque tú nos trasladaste a un reino de luz. Señor, hazme ver, hazme ver. Y el Dios de este siglo, dice Pablo ahí por ahí, cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio que es en Cristo. Para eso apareció el Señor, para darnos luz, entendimiento de la vida. Efesios capítulo 2, verso 1, vamos a leer hasta ahí, verso 3 o 4 creo que es. Y Cristo, porque dice, y Él, está hablando de Cristo, les dio vida. ¿Sí? Diga conmigo, vida. Vida. Y no nos dio, porque vos podés decir, bueno, me dio vida. Pero en realidad lo que está diciendo es que nos dio su vida. Diga conmigo, su vida. Él nos dio su vida cuando estábamos. ¿Qué estábamos? Muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Diga conmigo, otro tiempo. Siguiendo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa seguíamos? La corriente de este mundo. ¿Conforme a qué cosa? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué es ese príncipe? Es el espíritu que ahora opera, retenga esa palabra, opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y yo le agrego, de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjese la conjugación de los verbos que usa el apóstol. Usa tiempo pasado y tiempo presente. Cuando habla de él, habla de un tiempo presente, pero cuando habla de la vida que se nos dio, habla de un tiempo pasado. Porque antes que naciese, te santifiqué. Antes que naciese, te conocí. Porque él no mira como nosotros miramos la agenda, el almanaque, el tiempo, el reloj. Él mira con una mente de eternidad y Él lo ve todo hecho en Cristo. ¿Sí? Entonces, aunque a veces andamos ahí medio desconcertados, ¿cuántos andan desconcertados por el almanaque? No, mejor no digan nada. Somos eternos en Él.
La palabra opera es la palabra energía, de donde proviene la palabra energía. Es decir, en todo aquello que me conecta a la influencia o corriente de este mundo. Pablo dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Entonces, hay una energía que se mueve en los aires. ¿Y cómo? ¿Qué anda volando ahí, pastor? Si yo voy caminando me pego una corriente de aire rara. En realidad, todo espíritu necesita un transporte. Y el transporte son las personas. Y lo que se mueve en los aires es lo que sale de las personas. Entonces alguien te dice, no servís para nada. Sos inútil. No, nunca te amé. ¿Para qué naciste? Y eso es un principio soltado, donde la persona lo capta, lo cree y se liga y se ata al sistema del mundo. Después su vida se diseña conforme a esos patrones. ¿Cuántos me están entendiendo lo que digo? ¿Sí? Entonces, ningún hijo que realmente ame y tema a Dios buscará ser desobediente. Nadie busca ser desobediente. Nadie que ama a Dios o que realmente ha tenido un encuentro con Él o que realmente de repente cree que Él existe y que le teme, ¿sí? Pero lo cierto es que muchas veces actuamos así porque todavía hay un cable conectado. Diga conmigo, cable conectado. Al mundo hay un principio que produce cierta energía que es indebida, que desacredita la naturaleza celestial del reino de nosotros. ¿No te ha pasado que muchas veces querés obedecer a Dios, pero por ahí algo pasó en el camino? Algo sucedió, algo afectó lo que Dios desea, ¿no es cierto? Diga conmigo, la carne. Y encima ahora que estamos con la fiesta, ¿no? Alto precio. No, vuelva al paté, hermano, vuelva ¿cómo es? Al arrolladito con paté y aceituna. ¿Cómo es que se llama eso? Sí, los arrollados, eso. Sí, es eso. Vuelva al atún. No, está... Bueno, volvemos. La carne, Pablo dice, está explicando aquí, ustedes recibieron la vida, pero hay algo que le da legalidad al príncipe de este mundo, que algo que opera en nosotros, que se llama la carne. Porque ustedes andaban, pero a veces también andamos. Andamos en los pensamientos de nuestra voluntad, decidimos lo que mejor nos parece, andamos en nuestros propios pensamientos. ¿Qué más? Andamos en los deseos. Y eso le da energía. Eso le da energía. Eso produce una energía que atrae, ¿sí? Entonces, el vehículo que el príncipe necesita para someternos es la carne. Por eso los deseos, la voluntad y los pensamientos deben ser consagrados por medio de la cruz a la santidad del Señor. La pastora hablaba de la cruz hoy y nos enseñaba. Y decíamos que el trono de Dios en la tierra por medio de Jesús es esa cruz que Él dice, y me levantaré y a mí atraeré a través de esa cruz. Entonces todo lo que es de los deseos de la carne, los pensamientos de la carne, la voluntad de la carne, necesitan ser crucificados. Necesitan ser llevados a ese lugar donde yo no le doy operatividad al mundo en mí. A veces queremos solucionar problemas o tentaciones o situaciones o cosas que suceden y que están involucradas en mi carne. Dios no vino a ponerle parche nuevo a vestido viejo. Dios no vino a arreglar tu carne. Y a veces queremos que las cosas nos vayan bien, pero porque andamos en esa vida de carne, conforme a los patrones del mundo. Y Dios a veces tiene que desmantelarnos, a veces tiene que quebrantarnos, a veces tiene que hacernos tocar fondo para que nosotros podamos abrazarnos a esa cruz, abrazarnos al Rey que se hizo siervo. A veces sucederá esto.
Pablo dice a los romanos en su carta que la carne es enemiga de Dios. No hay, ¡ay, qué buena que es! Pero si no es tan mala, pastor. Pero es enemiga. Es enemiga de Dios. Pablo dice, es claro. No hay nadie. Cuando hablamos de carne, por ahí no. Nuestra mente religiosa nos lleva a todo lo obsceno. Pero la carne a veces es un insulto en casa. A veces es un enojo. A veces son palabras hirientes. A veces son buenas ideas que no están en la voluntad de Dios. Porque nadie quiere, sinceramente, alguien que ame a Dios, quiere ir contra. ¿No? ¿Quién quiere estar en contra? Nadie. Pero está ahí, diga conmigo, ¿está ahí? Está ahí. Todos nosotros, mientras vivamos en este cuerpo mortal que todavía no ha sido glorificado, poseemos 4 aspectos que son el espíritu, el alma y el cuerpo. Así nos creó, diga conmigo, así nos creó Dios. ¿Sí? Espíritu, alma y cuerpo. Así nos creó Dios. Pero vino el pecado. Y el pecado, por el pecado, se crea algo en nosotros que se llama carne. Y está ahí. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne mortal? De este cuerpo mortal. Porque él estaba viendo una ley que operaba en sus miembros, que lo que no quería hacer, eso hacía. Y él identifica y dice, esto se llama carne. En nosotros cohabita esa sustancia. No hablemos de sustancia porque vamos a hablar de chip mejor. Está puesto ese chip. Está puesto, viste que si vos no tenés el chip puesto en el teléfono no te podés comunicar con ninguna antena. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Estoy errado? Dígame sí, por lo menos. Sí. Bueno. Entonces, todavía tenemos ese chip que nos conecta con ese príncipe que nos somete al sistema de este mundo. No quiero avanzar, pero ahora les voy a hablar un poquito más. Ese chip que fue implantado por el pecado está operando conforme a los paradigmas del mundo. Pero ahí apareció Cristo. Diga conmigo, ahí apareció Cristo. Para poner su espíritu, su chip en nuestro espíritu y vivir conforme a los códigos y patrones de su reino. Códigos y patrones de su reino. Y yo debo aprender a conectarme con esos códigos, con esos patrones, con esos paradigmas que funcionan en el reino de Dios. Buscad primeramente su reino y todo lo demás será añadido, su reino y su justicia. Y los códigos de Dios se activan en nosotros y empiezan a mostrarnos todo lo que tenemos en ese reino, todos los beneficios. Aleluya. Decirle que está al lado tuyo, conectate con el chip del Espíritu, Espíritu de Dios. Conectate al chip. Desinstalar el chip de la carne. No. Mira lo que, mira. No lo tengo acá anotado, pero me lo dio el Señor ahí sentado en la silla. Mira. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire, prefiero tenerlo al diablo de enemigo y no a Dios. ¿Me está entendiendo la ironía? ¿Sí? Esto lo dice Santiago 4:1 al 4. ¿De dónde nacen las discusiones en casa? ¿De dónde nacen los pleitos?
¿De dónde nacen los deseos? Las cosas que le pido a Dios, ¿de dónde vienen? ¿De dónde provienen? ¿Vienen de tu espíritu, Señor, o vienen de mi deseo, de mis ganas, de conseguir cosas, de tener algo? ¿De dónde viene? ¿Por qué discutimos en casa? ¿Por qué después andamos así como medio, pero otra vez? ¿Por qué otra y otra y otra y otra y otra? Hay un punto que está ahí, hay un príncipe, hay algo que me tiene sujeto, hay algo que debe ser desinstalado de mí. Diga conmigo, ser desinstalado de mí, ser desinstalado, hay algo que debe salirse de mí. Ahora nuestro trabajo es vencer a la carne por medio de la cruz. Jesús triunfó sobre Satanás en la cruz, pero no lo destruyó. Una cosa es vencer y otra cosa es destruir. Pero sí lo venció, ya llegará su destrucción. Ya Dios lo profetizó y está todo dicho. Pero por el momento Dios solamente lo venció. Y nos dio toda autoridad en su nombre. Diga conmigo, toda autoridad en su nombre. Cuando hablamos de su nombre, lo que estamos hablando es de su naturaleza. Cuando hablamos del nombre de Jesús, hay gente que dice en el nombre de Jesús, pero no sucede nada, porque no está en la naturaleza correcta. Pero si está en la naturaleza correcta, si está en el reino de Dios, lo que sucede en su nombre sucederá. Lo que digas en su nombre sucederá, porque estás en la naturaleza correcta. Entonces, Él nos dio toda autoridad para identificar ese chip que viene en nuestra humanidad, para desactivar a la carne, para darle lugar al poder del reino de Dios en nuestra vida y jurisdicción. Comienza contigo, decirle que está la olla, comienza contigo, pero no se va a quedar solamente contigo, porque el reino de Dios, como nos decía nuestra hermana Marta, es como una levadura, es algo que va leudando y que se va quedando con todo. Hoy comenzó conmigo, con una pequeña porción, con una pequeña palabra, con un pequeño rayo de luz en mi vida, pero mañana se queda con todo, se queda con mi familia, se queda con mi casa, se queda con mi barrio, se queda con todo lo que tengo, porque así es el reino en nosotros. Si le das lugar, si identificás el operar de la carne, si no te dejas dominar por ella, te puedo asegurar que el reino de Dios avanzará y se quedará con todo. Es como la levadura, Martu, es como la piedra que vio Daniel. Es como una pequeña piedra que empieza a rodar y empieza a desmenuzar todo. Y es una piedra que a medida que iba avanzando se iba quedando con todo. La levadura identifica a mí, a una persona, pero la piedra identifica a la iglesia creciendo en la voluntad del Señor, creciendo en la voluntad del Rey. ¿Me está entendiendo? Pablo dice también ahí en Romanos 8, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Diga conmigo, soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Miki, está un poquito bajo. La pregunta es, ¿dónde nos amó? Sí, es verdad, nos amó antes de la fundación del mundo, pero también nos amó, o sea, la demostración de ese amor se dio en la cruz. Se dio en la cruz. Entonces, ¿dónde somos más que vencedores? Dígalo. Vamos, una vez más. En la cruz, donde no te toca, donde no te ata, donde no te liga, donde no te donde te atrapa, donde te ciega. En el lugar donde Él nos amó y donde somos más que vencedores por medio de Él. Es el lugar donde tu carne tiene fin y donde el príncipe de este mundo no puede operar, no puede seducirte, no puede distraerte, no puede arrancarte del propósito de Dios. Aleluya. Miren, todos, pero todos nuestros problemas, nuestros dilemas, nuestras crisis, nuestros conflictos y todo lo demás nacen en la carne. Nacen en la carne. Mira, el diablo es diablo porque es diablo. ¿Sí? Él vive gracias a la carne. Dios le dice así: y polvo comerás todos los días de tu vida. Y morderás el calcañar de la mujer, que es tu alma, y polvo comerás todos los días. Así es la serpiente. ¿De dónde fue creado el hombre? Del polvo de la tierra. ¿De qué se alimenta el diablo y Satanás? Del polvo de la tierra. Así que si pensamos echarle la culpa al diablo de todo lo que nos sucede, revisemos primero cómo están nuestros niveles de carne.
Revisemos, así no le damos lugar. No le deis lugar al diablo, dice Pablo. No le deis lugar. Así no toma ventaja, creo que lo dice Jesús, que no tome ventaja ninguna en ustedes. También dice, así no se los alimenta. O nunca escuchó que él anda como león rugiente, oliendo, no dice eso, oliendo a quien devorar. Tenemos que verlo. ¿Cuántos quieren ser triunfadores en esta vida? ¿Cuántos quieren progresar? ¿Cuántos quieren que el reino avance sobre sus familias? ¿Cuántos quieren que Dios provea más de ese reino? Entonces, miren hermanos, la carne es el resultado de la comida del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? La carne es el resultado de comer de ese árbol, ¿sí? que no fue transmitido, se fue reproduciendo de generación en generación. Así que la carne no es solo las cosas malas que nos suceden, sino también las cosas buenas en las que nos valemos. Porque ahí está nuestro yo, mi ego, mi orgullo, mi altivez, ¿por qué nacen los pleitos, las guerras, las discusiones? ¿Por qué? Pablo describe en Romanos 14, 17, dijo si podés ponerlo. Romanos 14, 17. Estamos en la recta final. Los chicos están con calor. Pablo nos describe en Romanos 14, 17 lo que no es el reino y lo que sí es el reino. ¿Sí? ¿Me entiende? ¿Qué no es el reino de Dios y qué sí es el reino de Dios? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. O sea, no es comida ni bebida, es decir, no consiste en los deseos humanos. El reino de Dios no consiste en mis deseos, el reino de Dios consiste o se mueve en ¿qué? En justicia, paz y gozo, que son los deseos del Espíritu que se oponen contra la carne. Porque a veces hay un conflicto aquí adentro, porque empieza algo nos empieza... Mire, cuando te agarra el berrinche así de ponerte medio... ¿no? Más vale, mírate al espejo, ¿sí? Y decirle, Señor, te entrego todo esto. No te la agarres con nadie de tu casa, no busques a nadie en quien depositar toda esa bronca, o toda esa amargura, o toda esa tristeza. No busques eso. No dejes que el príncipe siga haciendo de la suya. No dejes que él siga operando en el aire. No sueltes nada de eso. Llévalo al Señor, llévalo al Señor, llévalo al Señor. Porque cuando se lo llevas al Señor, aparece su justicia. Lo primero que aparece es su justicia. Él te dice, usted está justificado en mi Hijo. Él tomó su lugar y ahora usted es justo por medio de la fe. No busques culpable, no le des lugar al diablo, no busques culpable. Usted es justo. ¿Qué más viene? Y al momento te absorbe una paz. Porque te ves justo, no te ves culpable. Te absorbe una paz y produce un gran gozo, no sé cómo decirlo, una satisfacción. Pablo también dice en 1 Corintios 4:20, mire, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en simples palabras humanas, sino en un poder que viene en su palabra. ¿Cuánto reproducimos su palabra? La palabra de su poder. Hebreos, ahora después lo vamos a ver un poquito y ya terminamos. Hebreos nos dice que con la palabra de su poder, Él constituyó todas las cosas. Usted tiene que tocar ese código. Rey, enséñame a hablar la palabra de tu poder. Enséñame a hablar la palabra de tu poder. Porque te puedo asegurar que de las 24 horas del día, el 80%, el 90%, el 95% en algunos casos, vivimos hablando palabras huecas y vacías. Pero cuando la palabra va en aumento, la palabra de su poder. Proverbios dice que mejor es guardar silencio
Ante los necios es mejor guardar silencio y no volverse uno como ellos. El reino no consiste en vanas palabras, sino que el reino consiste en poder. Diga conmigo, en poder. En poder, vamos, dígalo, en poder. Es decir, la carne solo reproduce vacío, huescas palabras, pero el reino consiste en la palabra de su poder. Hay una palabra maravillosa que está en ti, porque el rey está en ti, y si el rey está en ti, el reino está mudo. El rey habla a través de mi vida. El rey me habla a mi vida y el rey habla a través de mi vida. Así que cambie la atmósfera de su casa, cambie la atmósfera de sus pensamientos, cambie la atmósfera de las cosas que le rodean habitualmente, cotidianamente, y hable la palabra de su poder. Tómese un momento, un silencio, haga silencio y oiga al Espíritu de Dios hablarle. Y si no puede oír al Espíritu de Dios en su interior, vaya a la Biblia, pero hable la palabra de su poder. Si quiere que la geografía en la que está cambie, si quiere que las tinieblas dejen de avanzar. El mundo es como una cápsula donde el príncipe de este mundo tiene legalidad, dominio y poder. Es como una cápsula, es como una gran cápsula. ¿Cómo vencemos esa cápsula llamada mundo? Bueno, como dije, por medio de la cruz. Pero ¿cómo vivimos una vida de cruz? El apóstol Juan nos da la respuesta en su primera carta. Primera de Juan 5, 4 al 5, y vamos terminando. Primera de Juan 5, del verso 4 al 5. ¿Cómo? Yo les hablé de la cruz, pero ¿cómo la hago propia? ¿Cómo haces propia? No se trata de un tatuaje, no se trata de colgarte algo. Se trata de cómo hago propio lo que es espiritual, lo que es espíritu. Lo que es intangible, lo que no se ve con los ojos naturales. ¿Cómo hago propio? La pastora decía hoy, ponemos una imagen porque por lo natural, después lo espiritual entra, se entiende. Jesús usaba analogías. ¿Vieron lo que crece en el campo? ¿Vieron ahí lo que pasa ahí? ¿Vieron aquello? No le hablaba de cosas que no supieran cómo mirarlas, sino que por esa naturaleza Él le hacía ver lo espiritual. Necesitamos entender esto. Primera de Juan 5, 4 al verso 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence. Todo lo que nace de Dios tiene su naturaleza. Todo lo que nace de Dios tiene su naturaleza. A veces podrá estar apagada, opacada, podrá estar escondida, pero el que nació de Dios, nació de Dios. Y vence al mundo. Lo vence. Lo vence. No vive sometido. No vive atrapado. No vive sujeto a sus patrones, a sus estrategias. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Vamos, dígalo fuerte. Vamos, más fuerte. Vamos, más fuerte, más fuerte. Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y dónde está ese Hijo de Dios? Diga, tóquese. Está en mí por la fe. Y por esa fe que me fue dada, yo venzo al mundo. Vencemos. Vencemos a esos principados, vencemos a esas potestades, vencemos esas huestes de maldad, vencemos esos argumentos que se levantan contra el conocimiento del Señor, vencemos esa fortaleza, vencemos esos pleitos, esas iras, esos celos, esas envidias, esos frutos que nacen de la carne, porque algo me sembraron, algo me pusieron, algo me implantaron, pero yo he recibido la naturaleza divina, yo he recibido al Rey de Reyes y Señor de Señores, yo he recibido por la fe, yo lo he recibido. Lo tengo, Él es el reino de Dios en mí. Él es, Él es, Él es. Aplauda su nombre, aplauda su nombre, aplauda. Él es. Yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. La fe, cerremos un momento la puerta, si no distrae el ruido, por favor. La fe
una palabra tan pequeña pero tan grande en el reino. Es pequeña cuando la lees, es pequeña cuando la estudias, es pequeña hasta cuando te la repiten a veces. Ten fe, hermano. No decís, sí, lo estoy intentando. Y es chiquita a veces, ¿no? Es pequeña, pero en el reino es muy grande. Saben que la fe es la llave que abre el reino. Es la llave que abre el reino y nos conecta con el rey. Podría decirse que la fe es la llave que abre el reino. La carta a los Hebreos se centra mucho en la fe. Y en ella encontramos que, para terminar esto, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pablo dice en Romanos, porque todo lo que no proviene de la fe es pecado. Hebreos, mira cómo se conecta el Espíritu. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pablo dice, sin fe, o sea, todo lo que hacemos si no proviene de fe es pecado. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, cómo me levanto hoy, cómo comienzo el día, cómo termino el día, qué hago, cómo lo hago. Procura andar en fe. Procura vivir en fe. Procura que nada te desvíe del propósito, que nada te desvíe del blanco. Sin fe es imposible entender a Dios. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos a Dios. ¿Qué más dice? Sin fe es imposible oír a Dios. Sin fe es imposible ver a Dios en nosotros o en mí. Porque dice que Moisés caminó como viendo al invisible. Y eso solo se le dio la fe. La fe, sin fe, perdón. Si quiere ponerse de pie conmigo, le voy a invitar. Gracias, Señor. Saludamos a los hermanos que siempre nos siguen en las redes sociales. Bendecimos su vida y le damos gracias por siempre reproducir los audios, los videos que subimos. Miren, esto está ahí en Hebreos 11, casi al final. Sin fe es imposible conquistar reinos, hacer justicia, alcanzar promesas, tapar boca de leones, apagar fuegos impetuosos, evitar filo de espada, sacar fuerza de debilidad. Sin fe es imposible hacerse fuerte en batalla, poner en fuga ejércitos extranjeros. Sin fe es imposible que las mujeres reciban sus muertos mediante resurrección. Esto es tremendo. Es tremendo. Porque a veces pensaban mujeres, a veces pensaba que ya estaba muerto. El Kia estaba para otra, estaba en otra. Vamos, diga, con esta fe que me conecta al reino, que crece en mi casa, un reino de luz, de justicia, de paz, de gozo, de amor. Amén. Los muertos resucitarán. Los muertos resucitarán. Aleluya. Sin fe es imposible no soportar los vituperios, las burlas, las aflicciones, los padecimientos por la causa de Cristo. Sin fe es imposible soportar las pruebas. Sin fe es imposible ser indigno de este mundo, dice ahí Hebreo. Sin fe es imposible avanzar hacia la meta. ¿Y saben cómo termina el capítulo 12 de Hebreos? Dice, sin fe, porque viene hablando de eso, es imposible recibir un reino inconmovible. Vamos, denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Espíritu de la Palabra, denle un aplauso